Hoy cercana a la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos, concédenos por Él entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor con ustedes. En cuanto a espíritu, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y él acercarse a Betfagé y Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desatenio y traiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Pero encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo decimarán? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues del burro, le echaron encima los mantos, hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se catalán, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hijo de David, Hijo de David, en el cielo. Hosanna en el cielo.
que resistes que nuestro Salvador se hiciera hombre y pereciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpearon, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Para eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies, con tanto mirarme y observarme. Pudieron contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y mi túnica la tiran a la suerte. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, corre a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo hablaré de tu nombre a mis hermanos, te alabaré también en la asamblea. Alaben al Señor sus servidores, todo el linaje de Jacob lo aclame, toda la raza de Israel lo tema. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús nos enseña el camino hacia la verdadera grandeza, hacerse pequeño y el servidor de todos. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió en juicio a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo: Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de fallecer, porque, se lo digo, yo no la volveré a comer hasta que sea la nueva
y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa y dio gracias y les dijo: Tomen esto y repetanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, pues entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la alianza, nueva sellada con mi sangre, pues derramada por ustedes. Sepan que la mano del juez, mi traicionera, está conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último y el que manda, como si fuera el tercero, porque fue y más importante el que está en la mesa o el que está sirviendo. El que está sentado por supuesto, y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permitido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy autoridad como mi Padre y la deo a mí haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Shimón, Merahue, Santañas, ha perdido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo, pues se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy Pero Jesús le respondió: Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también les dijo: Cuando les enviesen cartera en equipaje en calzado, el espaldo alto. Ellos contestaron: Y Jesús agregó: Pues ahora el que tenga cartera, que la tome en lo mismo el equipaje, y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse uno. Pues les aseguro que tienen que comprarse en mi persona lo que dice la Escritura, ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mi estado, llegando a su fin. Ellos le dijeron: Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta ya. Después Jesús salió y se fue,
como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: Ustedes duermen. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo: Judas, ¿y con beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote y cortándole la oreja derecha. Basta ya. Y tocándole la oreja del hombre lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes, de la policía del templo y de los judíos, y les dijo: Tal vez buscan a un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. Porque no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo. Pero ahora reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro los seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, yo no lo conozco. Momentos después, otro exclamó al verlo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba: Seguramente este también estaba con él, pues además de Galileo. De nuevo lo negó diciendo: Amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me habrás ligado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban: Adivina quién le pegó. Y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su consejo. Le interrogaron. ¿Eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió: Si se lo digo, ustedes no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. Todos dijeron. Entonces tú eres el Hijo de Dios. Jesús contestó. Dicen lo soy. Ellos dijeron: Para que buscar otro testimonio, nosotros mismos hemos oído de su boca. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador, se opone a que salgan los sacerdotes y que pretende ser el rey enviado por Dios.
Entonces Pilato lo interrogó en estos términos. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó. Tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo. Pero ellos insistieron. Está enseñando por todo el país de los judíos y subiendo al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él, y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo: Ustedes han traído ante mí a este hombre, acusándolo de jugar al pueblo. Pero después de probar los antecedentes, no he podido probar ninguno de los cargos que hacen, y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho mal en esta carta. Así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. Pero todos ellos se pusieron a gritar: Elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería librar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Y no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a éste lo querían, y entregó a Jesús como ellos pedían. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a los que amamantaron. Entonces dirán: que caigan sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros, porque se hace tratar al árbol verde. ¿Qué harán con el seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había sobre la cruz un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba:
¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ¿No temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros no hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: Realmente este hombre tenemos justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellos. Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó pues ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado. Vieron de cerca el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado descansaron según manda la ley. El pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos conmemorando la entrada de Jesús a la Jerusalén. Acogieron a Jesús diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito del que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Pero en el Evangelio son las mismas personas las que dijeron crucificarlo. Jesús fue condenado a muerte. Entre Jesús a Barrabás, eligieron a Barrabás. Entre inocente y criminal, eligieron al criminal. Entre el bien y el mal, a veces elegimos el mal. Mea culpa, perdónanos, Señor. Jesús abrazó la crueldad de la humanidad en la cruz. En la cruz su mensaje era el perdón. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdonados porque no saben lo que hacen. Este es el último sacrificio de Jesús por nuestra salvación. Hermanos, hermanas, seguimos reflejando nuestras vidas sobre nuestras elecciones y decisiones en la vida. Oración de los fieles. En este día de Ramos y Pasión, pórtico de la Semana Santa, pidamos juntos a Dios Padre que nos ilumine para comprender el sentido de la cruz y de la Pascua.
Padre, tu Hijo Jesús fue un hombre humilde y humillado, para compartir su vida y caminar con todos los humillados. Todos, haz que comprendamos el sentido de la cruz. Padre, tu Hijo Jesús se decidió por los pobres de este mundo, pero por los enfermos, pecadores y esclavos, para que sepamos comprender, ayudar y amar. Haz que comprendamos el sentido de la cruz. Padre, tu Hijo Jesús nos manifestó tu bondad, dando su mano a los que lo necesitaban, para que sepamos no negarnos a los que nos piden ayuda. Haz que comprendamos el sentido de la cruz. Padre, tu Hijo Jesús no dudó de abrirte su corazón en los momentos de dolor, para que sepamos revelar el corazón de hijos. Haz que comprendamos el sentido de la cruz. Padre, tu Hijo Jesús soportó la traición de los amigos por ser fiel a los hombres, para que sepamos llevar con resignación y valentía nuestras propias cruces. Haz que comprendamos el sentido de la cruz. Escucha, Padre, nuestra oración. Enséñanos a sobreponernos a nosotros mismos y hacer de nuestra vida una oferta a ti y a los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Profesión de aquí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, oh Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, los recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente
condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces del júbilo diciendo: Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como pan dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y vivan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hacer, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Wayne, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para poder, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les digo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Fortalecedos con tus santos misterios, te dirigimos esta nuestra súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que también su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios.